Hola, muy buenas noches. Antes de comenzar el webinar, quisiera saber si me escuchan correctamente, si ven bien la pantalla. También quisiera saber desde dónde me están escuchando y si tienen experiencia en el trading. Me pueden responder en el chat de preguntas. Bien, muchas gracias a todos por contestar. Bueno, veo que están escuchando bien. También se ve bien la pantalla, entonces ya daremos inicio, no sin antes presentarme. Bueno, esta es una serie de webinars de El Distrito Financiero. Somos una empresa de educación. Estamos ya desde el 2011 y hace aproximadamente 3 años, bueno, un poco más de 3 años, ya venimos haciendo toda esta parte de educación, bueno, tanto una parte gratuita como otra ya de cursos de trading, etcétera. Al final les voy a dejar nuestra información de contacto por si desean o bueno, tienen algunas preguntas sobre nosotros. También me presento, soy Natalia Ávila, soy profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externa de Colombia, con énfasis en mercado de capitales. Y bueno, y seré la encargada de darles el webinar el día de hoy. Bien, entonces, hoy vamos a ver un tema de análisis chartista, el cual es, bueno, son patrones gráficos. Vamos a ver algunos patrones de continuación, algunos patrones de continuidad, tal vez algunos de estos patrones alguna vez ya los han escuchado, tal vez son totalmente nuevos para ustedes. Digamos que lo interesante en esto es que ustedes, si quieren profundizar más en el análisis chartista, que es una subdivisión del análisis técnico, como ya se ha explicado en otros webinars, también antes, eh, antes de seguir, recuerden que todos estos webinars están grabados, están en nuestro canal de YouTube, por si pues tienen dudas sobre alguno de los términos que usemos acá y ya lo hayamos explicado en otro webinar, ¿listo? Y también la grabación de este webinar les va a llegar a sus correos mañana. Pero bien, entonces esta es una subdivisión del análisis técnico, el análisis chartista. Pues ahorita o actualmente es muy popular, o sea, popularizado bastante todas las estrategias de price action. Básicamente es lo mismo, es pues el movimiento de los precios, efectivamente es análisis chartista, entonces muchas de las estrategias se basan en esto. Sin embargo, también, o bueno, digamos que si se utiliza análisis chartista no quiere decir que entonces no lo podamos combinar con indicadores técnicos, evidentemente sí. Hay muchas personas que pues combinan las dos subdivisiones del análisis técnico, finalmente pues eso es como todo el análisis técnico, entonces ya sea para solamente estrategias price action o estrategias ya técnicas, pues les puede servir, ¿vale? Entonces, importante recordar un poco las velas japonesas. Bueno, digamos que es el tipo de gráfico más utilizado actualmente en los mercados. Eh, Hay otros tipos de gráficos. Los más comunes, aparte de las velas japonesas, sería el gráfico de barras y el gráfico de líneas, pero digamos que por lo general el que más se utiliza es el de las velas japonesas. Y cuando estemos viendo los patrones gráficos que vamos a ver hoy, nos vamos a dar cuenta que eh, el tipo de vela que aparezca en esos patrones nos van a ayudar bastante para, digamos que, determinar la validez o no de dicho patrón. ¿Listo? Entonces recordemos, están las velas de indecisión, que son como tal las que nos indican que ha llegado el fin o de una tendencia o una lateralidad de la tendencia, ha llegado un momento de lateralidad dentro de esa tendencia. Estas pueden ser dos o digamos que hay como dos variaciones y dentro de estas dos variaciones principales pues se derivan otras velas que vimos en una clase pasada, en un webinar pasado.
Entonces están las peonzas o perinolas, como se les conoce, y están las doji. Las dojis son estas de acá, las cuales se caracterizan porque no tienen cuerpo como tal. El precio de entrada y el precio, perdón, el precio de apertura y el precio de cierre es el mismo. Entonces, pues estas son las que se denominan doji, y las peonzas son estas de acá que normalmente suelen tener un cuerpo bastante pequeño. ¿Listo? Entonces estas velas son velas de indecisión, son velas que nos van a mostrar que efectivamente estamos en una lateralidad, y por lo general en los gráficos, perdón, en los patrones que vamos a ver a continuación, pues vamos a tener que tener muy en cuenta qué tipo de velas hay más en ese patrón, si una vela de indecisión o una vela de continuación o inversión. ¿Que cuáles son esas velas? Las que efectivamente son velas con grandes cuerpos, ya sea alcista o bajista, que tienen sombras o mechas, como se le conoce a esta parte de acá, más pequeñas que el cuerpo. ¿Listo? Estas también son bastante importantes porque por lo general, pues estas velas solas son las que nos indican si efectivamente se cumplió el patrón o no. Digamos que esta sería como la confirmación de dicho patrón. Entonces, ahora sí, vamos a empezar a ver algunos patrones gráficos, no sin antes decir que, a diferencia de los que vinieron al webinar sobre patrones de velas japonesas, y pues a los que no están en YouTube, o bueno, también nos pueden contactar y les pasamos estas grabaciones. Eh, las velas japonesas tienen algo muy interesante, y es que una vela sola como tal nos puede dar ciertas señales, y pues hay ciertos patrones. Entonces, por ejemplo, un martillo o una harami, etcétera. Digamos que hay formaciones de una, dos, tres velas, donde pues ahí ya nos están tratando de decir, o pues podríamos intuir que se acerca algún cambio, o que efectivamente esa tendencia que veíamos va a continuar, o que vamos a más bien tener un momento de lateralidad. Lo diferente con esos tipos de patrones de velas japonesas a estos patrones gráficos es como tal la cantidad de velas, la cantidad de periodos que estamos viendo para determinar esto. Digamos que si bien existen algunos patrones solitarios, por así decirlo, que nos permiten ver si esa resistencia o ese soporte se van a respetar, pues también van a haber otros patrones, como los que vamos a ver hoy, que van a ser más prolongados, más duraderos. Y digamos que por lo general hacen referencia más a tendencias de largo plazo, no estrictamente largo plazo pensado como pues años o algo así, sino más bien, digamos, si estamos eh, en cualquier periodicidad, en un gráfico de, no sé, una hora, pues significaría como la acumulación de varias velas, de unas 100 velas, pues de una hora. Digamos que dentro de ese periodo, el largo plazo, ¿sí? Es importante tener en cuenta eso. Entonces, pues por lo general nos van a indicar como cambios más fuertes. Bien, entonces ahora sí, habiendo dicho esto, vamos a ver algunos patrones de cambio. Vamos a empezar con el más fácil, o digamos que el que normalmente se ve, pero no es tan fácil de identificar a la hora de hacer trading en el momento exacto. Digamos que este es un patrón fácil en el sentido de cuando estamos mirando pues ya un gráfico que ya pasó, estamos analizando, no sé, el 2017, por ejemplo. Entonces pues vemos el gráfico de X activo, entonces ahí es muy fácil determinar un pico, una púa, porque efectivamente eh, es un patrón que, como su nombre lo indica, se ve de esta manera. Entonces simplemente es una tendencia, digamos, alcista, llega a un máximo y cae. ¿Listo? Entonces,
sí, David, vamos a hacer esto, solamente que, David, antes de continuar, y para las personas que acaban de llegar, David pregunta si vamos a hacer algún webinar sobre apalancamiento y margen. Sí lo vamos a hacer, sin embargo, esta es una serie de webinars, así que digamos que siempre comenzamos como con los temas básicos, después temas más intermedios y después temas un poco más avanzados, para así tratar de llevar como cierto orden pues para ustedes, ¿no? Y no mezclar diversos temas, ¿listo? Entonces por eso es que estamos con patrones gráficos, pero más adelante sí vamos a estar hablando más sobre manejo de riesgo, etcétera. Bien, entonces, como les venía diciendo, como su nombre lo dice, simplemente es cuando el precio alcanza un precio máximo, un precio mínimo, y casi que es muy evidente ese momento, ese pico, esa cumbre, esa púa que se forma. Sin embargo, porque digo que es difícil de ver a la hora de la verdad, porque cuando estamos analizando los mercados, pues de nada me sirve que este sea hoy, acá abajo, y yo diga, ah, sí, acá hizo una púa, entonces voy a vender, pues ya es muy tarde para vender. Entonces, a pesar de que es fácil de identificar, ya en gráficos, pues hechos, por así decirlo, pues sí es un poco difícil determinar cuál va a ser este máximo. Pues si fuera tan fácil determinar ese máximo, pues digamos que la gran mayoría de personas nos volveríamos ricas en trading, porque pues eso es lo difícil, ¿no? Saber hasta cuándo va a dejar de crecer el precio en activo, hasta cuándo va a dejar de bajar eh, el precio en activo. ¿Listo? Entonces, a pesar de que es un patrón bastante sencillo, digamos que es muy difícil determinar cuál es el punto exacto, pero hay algo, o digamos que, ¿por qué les digo esto? No porque entonces no lo podamos operar o algo por el estilo, sino para que ustedes se den cuenta que realmente los traders retail por lo general no van a estar dentro del mercado en estos puntos. Nosotros estaríamos en esta parte de acá, que esta sería la parte participativa del mercado. Entonces aquí vemos un poco de teoría de DAO, donde pues nos habla de la acumulación, la participación y la distribución, y ya digamos que lo que nos enseñan los libros es que pues efectivamente los traders retail, como somos más pequeños, tenemos menos capital, etcétera, pues deberíamos más bien acogernos a las tendencias y no intentar entrar en estos puntos acá porque estos son inciertos, sino más bien cuando ya veamos que se está o que se ha formado una tendencia. ¿Listo? Es muy importante tener eso en cuenta porque para que efectivamente podamos aprovechar los patrones tanto de cambio, los patrones de continuación, pues debemos estar seguros que sí nos estamos acogiendo una tendencia. Ahora, algo que no dije antes y es bastante importante, perdón por haberlo olvidado, pero con todos los patrones que estamos viendo, pues efectivamente debe haber una tendencia anterior para decir que es un patrón de cambio o un patrón de continuación, o si no, simplemente no tendría sentido. ¿Por qué? Porque simplemente significaría que estamos en una fase de acumulación y después va a iniciar una tendencia, ¿listo? Pero eso como tal no sería un patrón de cambio en este sentido. Para que haya patrones, o bueno, para que los patrones que hoy vamos a ver efectivamente puedan ser patrones de cambio, patrones de continuación, sí o sí debe haber una tendencia previa. ¿Listo? Y el tamaño del patrón, digamos que aquí es una tendencia alcista y de la nada aparece un pico y bueno, comienza a bajar. Este tamaño, donde digamos que empezó ese movimiento un poco más acelerado hasta el máximo que alcanzó, por lo general el movimiento siguiente va a ser igual de grande a ese tamaño. ¿Qué quiere decir? Que una vez esto llegue al punto donde esta tendencia comenzó a acelerarse y a formarse este patrón de púa o pico, pues entonces se esperaría que la caída mida al menos lo mismo que el patrón como tal. ¿Listo? Esto debe ser prácticamente igual. Bien, entonces, esto es importante también porque allí podríamos comenzar a ver dónde, digamos que entramos en esa nueva tendencia
ya que es un patrón de cambio, y hasta dónde más o menos podríamos aguantar. Igual, también digamos que tengan cuidado, porque esto es lo que hice la teoría y esto es lo que hice como tal el análisis chartista, pero a la hora, la verdad, normalmente, pues uno va a tener ciertos objetivos a la hora de hacer trading, así que ya la salida no tiene que ser tan estricta en ese caso como de, si esto se movió 100 pips, entonces yo espero que mi salida sean 100 pips, no porque, pues depende mucho de sus sistemas de trading. Digamos que es una ayuda adicional que ustedes pueden tener, pero no significa que sí o sí todas las operaciones deban ser así, porque pues recuerden que ustedes también pueden tener otros métodos de salida, como no sé, si ya llevan 3 operaciones pues en ganancias, cerrar ese día porque resulta que crean sesgos y entonces ese día no operan más, cosas así, entonces también tengan en cuenta eso, ¿no? Pero pues si lo vamos a hacer tal cual dice la teoría, pues sí tenemos que tener en cuenta que tan prolongado fue el patrón, ya sea el de púa, pico o cualquiera de los otros que vamos a ver, para así tratar de determinar a futuro qué tan prolongado puede ser pues ese movimiento en contra al ser un patrón de cambio. ¿Listo? Bien, ¿qué pasa con este patrón? Precisamente, como es uno de los patrones más básicos, digamos que no tiene tanta no hay tantas señales, uno no sabe realmente cuándo va a ser ese pico, cuándo va a ser esa púa. Es uno de los patrones que más señales falsas puede dar, así que tengan mucho cuidado. No existe en el mercado algo como eso no puede subir más o eso no puede caer más. Todo puede subir más y todo puede caer hasta cero. Entonces tengan mucho cuidado. Este es uno de los patrones que precisamente su simpleza genera que sea un poco incluso difícil de pues hacerlo y de verlo en los mercados, y como les digo, normalmente uno ya los ve es cuando pues ya están formados. Ahí ya la decisión sería mirar qué tanto le hace falta para, digamos, que se termine de formar, o si más bien solo se trataba de el inicio de una nueva tendencia bajista, en el caso de que pues sea una tendencia alcista lo que estaba antes. Entonces ahí ya tratar de mirar como, ah, bueno, se hizo una púa, no aproveché ese movimiento como tal, es muy difícil de determinar, pero ahora vamos a ver cuál podría ser el futuro, a ver si esa púa pues me da cierto nivel de análisis de qué es lo que está pasando con el mercado. Además, algo muy interesante es que también esos movimientos, o digamos que una manera de utilizar bastante este patrón es con las órdenes pendientes. Efectivamente, digamos que si yo veo que tal vez el movimiento se está acelerando, si es una tendencia alcista, lo que se puede hacer es vender o crear una orden pendiente de vender en un precio más alto. eh, no sé, porque digamos que esto ya es máximos o máximos históricos, o acá ya se está acercando a un nivel de resistencia, etcétera. Entonces creamos una orden pendiente para tratar de aprovechar la posible subida y caída en un nivel más alto. ¿Listo? Sin embargo, pues las órdenes pendientes también, pues no es un tema, podría llegar a ser un tema un poco más, digamos que de nivel intermedio, ya cuando se tenga un poco más de experiencia en los mercados. Recordemos que los análisis, tanto el análisis técnico como el fundamental, nos ayudan precisamente a analizar los mercados más allá de generar rentabilidad. Entonces, digamos que todavía no los quiero confundir tanto con eso, pero pues claro, evidentemente ustedes hay maneras interesantes de tratar de aprovechar esto y ya generar rentabilidades. Pero pues para hacer una orden pendiente o para tener un buen manejo del riesgo, etcétera, pues se deben saber muchas otras cosas. Primero, lo importante es saber analizar el mercado, saber qué está pasando con ese activo. También es muy importante, digamos, con cualquier tipo de estrategia, como ya les dije, esto es una estrategia de price action. Es importante que ustedes revisen anteriormente en la periodicidad que ustedes quieren ver, en el activo que ustedes quieren ver, qué tanto este patrón se forma y qué tantas veces ese patrón ha sido
una señal falsa y qué tantas veces sí se ha respetado, porque dependiendo a eso, pues pueden crear diversas estrategias o también se pueden dar cuenta de diversas señales. Entonces, no sé, digamos que ustedes digan, voy a mirar el euro dólar, esto me lo estoy inventando, pues porque no le he hecho un backtesting realmente con este patrón precisamente al euro dólar, pero digamos, ¿cómo se tendría que hacer una estrategia? Ustedes dicen, voy a mirar el patrón PUA, cuántas veces se genera en el euro dólar en un gráfico de 5 minutos, por ejemplo. Entonces ustedes dicen, bueno, todos los días, al menos una vez, ahí está este patrón, pero en una semana, 2 de 3 veces ese patrón es falso. Entonces digamos que ahí comienzan a calcular, se van dando cuenta qué pasó cuando efectivamente sí fue positivo. Entonces dicen, no, siempre que el patrón sí se cumple, lo que pasa es que antes hay como una pequeña subida, una corrección, y ahí sí sube normal. Si solamente sube y ya está, este normalmente es una señal falsa. Por ejemplo, entonces digamos que son esas cosas que uno comienza a ver cuando hace el backtesting, eh, que pues va mejorando o va puliendo la estrategia. ¿Listo? Es muy importante que ustedes tengan en cuenta esas cosas. Pero pues eso solamente lo hacen ya pues analizando cada uno de los activos, porque a pesar de que sean los mismos patrones, en los diferentes activos se van a mostrar de manera diferente dichos patrones. Bien. Tenemos otro patrón de cambio que es el doble techo y el doble suelo. Entonces, pues el doble techo cuando aparece en zona de resistencia y el doble suelo cuando aparece en zona de soporte. Digamos que algo interesante del patrón pico es que efectivamente, o más bien, no necesariamente tiene que aparecer en una zona de resistencia. Puede aparecer en una zona de resistencia, una zona de soporte, pero también puede ser que ese precio como tal, ese nivel, sea el precio máximo o el precio mínimo. Entonces, efectivamente, es por eso que se da ese patrón de pico. Con el doble techo y el doble suelo, por el contrario, digamos que sí es un poco más necesario que haya una resistencia o soporte, o por lo general, cuando aparece en momentos de resistencia o soporte, suele ser, digamos que, un patrón mucho más llamativo. ¿Por qué lo digo? Cuando aparece este patrón en zonas, digamos que máximos, no necesariamente quiere decir que los alcistas están perdiendo poder, sino que más bien son los alcistas que efectivamente están tratando de volver a llegar a ese nivel y si pueden. Entonces digamos que por lo general, cuando se trata desde niveles máximos o niveles mínimos, sin que necesariamente sea un soporte o una resistencia, sino más bien niveles máximos o mínimos históricos, y se dan estos patrones, pueden haber más casos de pues falsos patrones. ¿Listo? Igual también pueden pasar, solamente tengan eso en cuenta. Suele suceder que pues hay más formaciones falsas en ese sentido. Acá, otra vez, como ya lo dije, en todos los patrones de cambio, lo importante es que pues haya una tendencia previa, así que si estamos hablando del doble techo, pues efectivamente tiene que existir una tendencia alcista anteriormente cuando estemos llegando a zonas de resistencia. eh, por lo general, pues se va a formar una M o si es una zona de soporte, pues entonces se va a formar una W. ¿Qué es importante tener en cuenta acá y por qué les estaba hablando de las velas japonesas al principio? Porque por lo general estas formaciones, primero que todo, son de varias velas, sin importar, o bueno, digamos que normalmente son de varias velas. eh, digamos, pues yo opero en gráficos de 4 horas, un día, una hora. En gráficos más pequeños no opero, pero todos estos patrones por lo general suelen tener varias velas. Entonces, digamos, en los gráficos de 4 horas, de un día, etcétera, ver estas formaciones puede llevar más de 5 velas, 10 velas, incluso hay algunas formaciones muy grandes como de 70 velas, etcétera. Entonces quiero que lo tengan en cuenta. Y en estos momentos de aquí suelen aparecer bastantes velas de indecisión. Digamos que un patrón de cambio se vuelve un poco más factible si en estos puntos efectivamente comienzan a aparecer
bastantes velas de indecisión, o digamos que lo que prima al menos son velas de indecisión. Si es un patrón de 10 velas, pues al menos que la gran mayoría, o al menos que pues más de 6 sean velas de indecisión, ¿listo? Digamos que eso lo convierte en un patrón un poco más fiable. Y asimismo, aquí vamos a darnos cuenta que comienzan a aparecer patrones que tienen una línea del cuello. ¿Qué significa esa línea del cuello? Pues efectivamente es este puntico de acá en el caso de la W y este punto de acá en el caso de la M, donde pues si a futuro ese punto es sobrepasado, esto significa que efectivamente se trataba de un patrón de cambio, efectivamente se trataba de un patrón de doble techo o doble suelo y ahí es donde nosotros los traders retail deberíamos entrar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no es tan necesario en este punto de acá, digamos aquí arribita, como conocer o, digamos, determinar que esto sea un patrón de cambio, porque realmente los traders retail deberían entrar según lo de la tendencia es mi amiga, no voy a pelear contra los grandes, pues ya es en este punto de acá cuando se confirma ese movimiento. ¿Qué pasa? Que también depende mucho de qué tipo de traders es. Los traders más agresivos incluso se podrían ir a la baja en este momento de acá, pero digamos que este momento de acá, porque es un poco más peligroso para nosotros los traders retail, porque acá todavía los leones están peleando entre ellos, las grandes instituciones financieras están peleando entre ellos, y esto podría derivar en simplemente una lateralidad, ¿listo? Y pues ¿quiénes perderíamos ahí? Nosotros muy seguramente, porque pues ellos tienen el capital suficiente para hacer que aquí esto se pase un poquitico, entonces se genere ahí una sombra bastante larga, una sombra alcista, perdón, una sombra superior bastante larga en esa mini tendencia alcista y pues eso ya es suficiente para que nosotros perdamos pues esa operación. ¿Listo? Entonces tengan mucho cuidado, depende mucho de qué tipo de trader sean ustedes, pero digamos que traten, si son muy nuevos en el trading, si todavía no tienen un muy buen manejo de riesgo, si todavía no saben muy bien análisis, etcétera, yo les aconsejo que sigan, digamos que al pie de la letra, por así decirlo, pues esas especificaciones donde es la tendencia es mi amiga, etcétera. Ya después uno va cambiando un poco con el tiempo y va, digamos que encontrando su estilo, pero pues al principio sí es interesante eh, seguir las reglas para tratar de no perder tanto. Digamos que ese es como un consejo. Bien, recuerden que si van teniendo preguntas, me las pueden hacer en el chat de preguntas, ¿listo? Ahora, tenemos uno de los patrones de cambio que muy seguramente lo han escuchado, es uno de los más populares, es uno de los más conocidos. Eh, no es tan fácil de encontrarlos en el mercado o digamos que algo que ustedes se van a dar cuenta es que ustedes van a desarrollar cierta afinidad con unos patrones más que con otros. Por ejemplo, yo tengo un compañero trader que él siempre ve triángulos en absolutamente todos los gráficos y no estoy diciendo que se los invente, no, efectivamente si él me los muestra yo ya los veo, pero por ejemplo yo no veo triángulos nunca. Entonces, también es una manera en que ustedes van conociendo y van entendiendo qué tipos de patrones se van ajustando a ustedes y cuáles no. De todos los que vamos a ver hoy, no es necesario que ustedes operen con absolutamente todos. Lo que yo hago normalmente es cuando estaba, lo que hacía normalmente cuando estaba aprendiendo es tomar un patrón, decir, bueno, hoy me voy a dedicar a buscar hombros, cabezas, hombros. Y cogía cualquier gráfico, pues en las periodicidades que efectivamente a mí me gustaban y comenzaba a buscar y a buscar y a buscar y ahí me di cuenta qué patrones se me dificultaban más y cuáles no. Y ya depende, si ustedes quieren decir, no, si este se me dificulta más, pero yo quiero operar con ese, pues entonces tendrían que comenzar a practicar. Bueno, ya eso va a depender de cada uno de ustedes, pero sí, uno siempre va a ver algunos patrones mucho más que otros, ¿listo? Entonces también tengan en cuenta eso. Entonces, como les venía diciendo, el hombro cabeza hombro es muy popular, pero pues
pasa eso, ¿no? No necesariamente todo el mundo lo ve y además es un patrón que digamos que tarda en formarse. Entonces el hombro, cabeza, hombro, pues más o menos es así, perdón por mis super dibujos, donde pues venimos de una tendencia alcista, se crea una primera montaña con efectivamente una caída, un momento de corrección, luego se crea un nivel máximo más grande, pues eh, mucho más o es superior a este primero y luego viene un momento de corrección y vuelve a haber una montaña, pero esta vez más pequeña. En el caso de la tendencia alcista se llama así, tal cual, hombro, cabeza, hombro, y en el caso de una tendencia bajista le dicen un hombro, cabeza, hombro invertido. ¿Listo? Pero pues la formación básica es la misma. ¿Qué es lo importante? Que este punto de acá y este punto de acá por lo general son lo mismo o también pueden haber veces donde esté un poco en diagonal ese punto. ¿Listo? Sin embargo, digamos que lo más importante es que los hombros efectivamente sean más pequeños que pues la cabeza. Ahora, efectivamente, esta línea, ya sea totalmente horizontal o un poco inclinada a la derecha o a la izquierda, va a ser la línea conocida como la línea del cuello. Y esta va a ser la clave o esta va a ser la que nos indique si efectivamente este hombro, cabeza, hombro, si es lo que creíamos que era o no. ¿Por qué? Porque entonces acá en este punto tiene que haber una un rompimiento de ese soporte, en este caso, porque estamos hablando de un hombro, cabeza, hombro en tendencia alcista, o de una resistencia, si es un hombro, cabeza, hombro invertido. Y para que efectivamente haya un rompimiento de un nivel, tienen que aparecer velas, eh, velas de inversión, velas confiables, grandes velas, pues bajistas en el caso de un hombro, cabeza, hombro, o alcistas, grandes velas blancas, en el caso de un hombro, cabeza, hombro invertido. Si aquí comienzan a haber velas de indecisión, digamos que ese sería una posible señal de que ese hombro, cabeza, hombro no va a llegar a nada y pues simplemente no, pues no, es una señal falsa y ya está. Los hombros, cabeza, hombros y bueno, en sí todos los patrones que estamos viendo aquí pueden ser tan largos incluso como un año. Entonces, es por eso, digamos que yo siempre les aconsejo que si ustedes están empezando hasta ahora con el trading, traten de no combinar periodicidades. Hay muchas estrategias combinando periodicidades, sin embargo, yo creo personalmente que si una persona es muy nueva, y comienza a combinar diferentes periodicidades, se va a confundir bastante. De hecho, a mí al principio pues me parecía eso precisamente porque pues en una periodicidad es alcista, en la otra puede ser bajista y uno comienza a sesgarse, ya no sabe qué hacer, etcétera. Entonces, si ustedes están hasta ahora empezando, traten de acogerse solamente o acoplarse solamente a una periodicidad, traten de mirar bien y entender bien los diferentes análisis que hay, ese gráfico, ese activo, etcétera, de conocerlo bien antes de pasar a una de estas estrategias. ¿Listo? Sobre todo cuando estén haciendo análisis chartista. ¿Por qué se los digo? Porque hay muchísimas estrategias de price action, de análisis chartista, pues combinando periodicidades precisamente como para encontrar los momentos más interesantes de entrar al mercado, pero también pueden ser muy confusas, así que digamos que primero traten de entender a la perfección los patrones, el análisis, etcétera, antes de combinar o antes de irse con estas estrategias, ¿listo? Eh, ahora, cuando existe la ruptura de la línea del cuello, ya sea que es un soporte o una resistencia, no importa de qué patrón estemos hablando,
pueden aparecer throwbacks o pullbacks. Entonces es bien importante esto. Throwbacks en el sentido de que estemos hablando de un hombro cabeza, hombro invertido, o pullbacks si es de este tipo como el que les dibujé aquí, y básicamente que es un pullback. Entonces esta línea debe estar presente siempre y la deben, digamos que, dibujar incluso un poco más allá. ¿Por qué? Porque puede pasar que pues esto baje y ocurra un pullback donde el precio se devuelve a esta línea de pues que antes funcionaba como soporte y ahora va a ser una resistencia y ahí sí caiga. Digamos que es muy común que en los hombros cabeza a hombro suceda esto, porque sobre todo este tipo de patrón es más largo placista, digamos que es el conjunto de más velas, independientemente de la periodicidad, es el conjunto de varias velas, es un patrón que es demorado en hacer y también por eso, pues digamos ya en este punto de acá, cuando los bajistas ya han tomado el control, pues ya están un poco cansados, ya están un poco agotados y por eso hay estos pequeños momentos de corrección. ¿Listo? Eh, Sí, ahorita vamos a hacer eso, César, tranquilo. Primero vamos a aprender los patrones y ahorita con ayuda de todos, bueno, vamos a ver algunos ejemplos que ya les tenía y también vamos a intentar identificar estos patrones de cambio en un gráfico real. ¿Por qué no se los muestro en un gráfico real? Porque los sesgo o digamos que yo sé que muchas personas lo que hacen es mostrarles en gráficos reales y en tiempo de hoy, etcétera, pero creo que uno siempre debería entender primero la teoría antes de pasar a la práctica, porque precisamente hemos conocido muchos casos donde las personas incluso saben, pero a la vez se dejan sesgar mucho por cómo entendieron el gráfico de la persona, más no el dibujo en sí. ¿Y por qué no les muestro el gráfico en sí? Porque en la teoría hay algunos digamos que configuraciones que no pasan exactamente como lo dice la teoría, pero si uno entiende totalmente la teoría, sabe que a pesar de que no esté exactamente igual, podría funcionar. ¿Listo? Entonces digamos que es como para eso, para que ustedes no se sesguen, para que ustedes tengan una idea y ya al momento en que en serio se enfrenten a un gráfico, digan como, ¿y acá qué pasó? Porque eso es lo que pasa. Yo les muestro acá un gráfico, yo ya me sé estos temas y yo les dibujo todos estos patrones y listo, quedó perfecto. Pero mañana o bueno, más tarde, si ustedes abren el computador y abren el gráfico, o al menos eso me pasó a mí, yo sé que a muchas personas también les ha pasado al principio, pues abren el gráfico y no es como, bueno, yo ya no veo nada, ¿dónde está todo lo que ya me dijo? ¿Listo? Entonces, por lo primero les muestro así como para que ustedes se creen una imagen mental antes de revisar el gráfico. Listo, Héctor. Ahorita lo miramos a ver qué podemos. Héctor dice que si miramos el Standard Poor's, entonces ahorita lo miramos a ver qué patrón podría haber. Además también la idea es que esto sea un poco más interactivo y ustedes ya en el momento del gráfico pues comiencen a opinar más si ven, si no ven, porque efectivamente si esto es muy nuevo las cosas. ¿Listo? Incluso pueden haber personas que tienen bastante tiempo en trading, pero hacían otro tipo de análisis y entonces el análisis chartista se les dificulta, por ejemplo. Eso también suele pasar bastante. Bien, sigamos. Está otro patrón de cambio que es el techo o el suelo redondeado. Como su nombre lo indica, básicamente, después, digamos, de una tendencia bajista, lo que ocurre es que básicamente el precio hace como una forma de U, como si se estuviera recuperando en forma de U. Eh, este punto, pues suele ser un momento con muchas velas de indecisión, un momento pues muy lateral que pues dependiendo al tipo de gráficos, el tipo de gráfico que ustedes observen a la periodicidad puede durar meses, semanas, horas, digamos que suele durar bastante dentro de esa periodicidad que se esté analizando. Es un patrón que es poco usual y a pesar de que este no tiene una línea del cuello como tal, digamos que sí va a tener casi que un momento o de resistencia o de soporte, solo que no es tan práctico como los otros, no es tan fácil determinar
cuál es ese, pero pues ahí ya se requiere un poco de análisis, más o menos tratar de adivinar en qué momento comenzó a ser o aparecer más velas de indecisión, etcétera. Digamos que eso ya es como tal el análisis chartista que cada uno de nosotros debemos hacer, porque pues si bien todos vemos el mismo gráfico, pues vamos a ver ciertas cosas diferentes en ese mismo gráfico, ¿no? Entonces digamos que esta línea como tal no es una línea del cuello, no es una línea que nos la dictamina el patrón, sino ya es más una línea que nosotros mismos ponemos, una resistencia que nosotros mismos ponemos de acuerdo a lo que esté pasando en el gráfico. ¿Listo? Vamos a continuar rápidamente. Ahora vamos a ver algunos patrones de continuación. Básicamente estos patrones de continuación duran poco en formarse. Por lo general los patrones de cambio son los que más duran, dependiendo pues de la periodicidad, sí, pero se demoran mucho más en formarse porque pues efectivamente hay momentos de lateralidad, hay momentos de indecisión, hay momentos de esa lucha entre osos y toros. Entonces, pues por eso que son más demorados de formarse. En cambio, los de continuación son básicamente pequeños descansos que hay dentro de una tendencia, pues porque efectivamente algo no puede caer o bueno, normalmente no puede caer y no puede subir de manera prolongada que todos compran y ya, porque pues efectivamente las personas van retirando algunas ganancias, algunas de sus rentabilidades, ¿no? De hecho, si estos patrones de continuación comienzan a alargarse bastante, ahí ya diríamos como ese no fue un patrón de continuación, este patrón fue una falsa señal y más bien incluso podríamos estar hablando pues de un cambio de tendencia, de el inicio de una lateralidad o algo por el estilo, ¿listo? Pero si estos patrones se alargan mucho, ya digamos que no tendría tanto sentido verlo. Ahora, entre estos patrones, por lo general están los triángulos. Eh, Hay diferentes tipos de triángulos, entonces están los triángulos simétricos, donde pues como su nombre lo dice, pues creo que no me va a quedar muy bien el dibujo, pero pues sí, como su nombre lo dice, son simétricos. Entonces es el típico triángulo de esta manera más o menos. Si aparece en una tendencia alcista, pues quiere decir que va a seguir siendo alcista. Si aparece en una tendencia bajista, quiere decir que va a seguir siendo bajista. Para que esta figura se forme, al menos se requieren 4 puntos. ¿Qué quiere decir eso? Que debe haber un punto aquí, 2, 3 y 4. Mínimo debería existir esta cantidad de puntos para que efectivamente estemos hablando de un triángulo simétrico y bueno, en general todos los triángulos que vamos a ver necesitan de cierta cantidad de puntos porque pues así no también tendríamos digamos que ver o podríamos llegar a el error de ver triángulos donde no los hay. Ahora, está también el triángulo ascendente, eh, donde básicamente la parte superior, o digamos que esa parte, sí, el lado superior del triángulo es totalmente recto y se forma el triángulo. También es un patrón de continuación y acá lo interesante es que esta medida de acá es la que nos va a indicar cómo será o cómo sería, es posible que sea el, eh, el movimiento siguiente, que pues sería un movimiento alcista, ¿no? Estos son, o más bien, estos patrones, los triángulos, suelen aparecer en periodicidades más pequeñas, digamos que si ustedes tienen o si ustedes hacen scalping o pues mejor dicho, les gustan los gráficos de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, no mentiras, 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, incluso 30 minutos, eh,
suelen aparecer bastante estos patrones de continuación, suelen aparecer bastante los triángulos. Es mucho más difícil ver triángulos, o digamos que normalmente es más difícil ver triángulos en periodicidades grandes como 4 horas, un día, etcétera. Entonces también tengan eso en cuenta. Eh, Así como está el triángulo ascendente, entonces está el triángulo descendente, que pues esta vez será la parte inferior la que sea recta y pues se forma el triángulo. ¿Listo? Entonces digamos que esos son los patrones de continuación y están las cuñas, que son patrones tanto de cambio como patrones de continuación. Digamos que pueden ser patrones de los dos tipos. Normalmente las cuñas aparecen, o digamos que cuando uno ya comienza a analizar los gráficos, aparecen o suelen aparecer bastantes cuñas en los gráficos, tanto en el corto plazo como en el largo plazo, y la diferencia, si es de continuación o es de cambio, básicamente es la forma. La cuña parece un triángulo, solamente que es, digamos que es un poco más alargado, por eso como tal no es un triángulo, pero pues es bastante parecida, solamente que ustedes se tienen que aprender las inclinaciones que éstas tienen. Digamos que si se dan cuenta, no es como que este superior sea totalmente recto o este sea totalmente recto, y tampoco, bueno, a pesar de que parece un triángulo simétrico, digamos que este tiene una inclinación ya sea al alza o a la baja, y eso es lo que las diferencia de los triángulos. ¿Listo? Al principio puede ser un poco confuso, sobre todo para los que están iniciando, o simplemente para los que no sean tan buenos observando triángulos, pero digamos que sí es importante tener en cuenta esas pequeñas diferencias. ¿Listo? Entonces ya para pasar a gráficos, eh, les quería mostrar esta imagen. Recordemos que el análisis técnico nos dice cuándo. Eh, Sí, claro. Muchas personas piensan que el análisis técnico, el análisis fundamental, es lo que los va a hacer ricos, es lo que les va a garantizar tener rentabilidades en los mercados, y no es así. El análisis técnico simplemente nos ayuda precisamente a analizar los mercados y ver cuándo sería la mejor opción, o en qué momento justo está pasando algún cambio interesante de tendencia, o en qué momento estamos llegando a una lateralidad, etcétera. ¿Listo? Es muy importante tener eso en cuenta. Bien, voy a poner el, ya la plataforma. Si tienen preguntas antes de poner la plataforma, las pueden decir en el chat, y ya denme un segundo, voy a poner la plataforma.
Hola, perdón. Eh, Me tienen que avisar esto, llevaba mucho tiempo hablando y no me estaban escuchando. Bien, Alberto Mejía nos dice que qué opino de las entradas con high, low y low high. Entonces, ¿qué les estaba diciendo aunque no me estaban escuchando? No hay una estrategia ganadora, no hay una estrategia buena o mala. Digamos que si ustedes siguen nuestros webinars, por lo general tratamos de no darles estrategias o al menos no estrategias completas. Si les damos algunas estrategias, son casi que pues a medias. ¿En qué sentido? Porque es que las estrategias de otros los pueden sesgar. Personalmente nunca me han gustado seguir estrategias completas de alguien más. Siempre trato de tomar algo interesante y casi que volverlo mío de cierta manera. Entonces no es como tal que sea buena o mala. ¿Qué pasa? Algo que sí, digamos que quisiera que tuvieras en cuenta, Alberto, es que si vas a operar con los máximos y los mínimos de una vela, pues trata de no solamente decir como voy a entrar en el máximo de la vela anterior y ya está, sino que trata de agregarle algo más. Bueno, si el máximo anterior es tal y el punto pivot está por debajo, entonces voy a entrar en ese máximo anterior. Digamos que trata de no volverlas muy compleja, pero digamos que sí al menos haya como una parte que nos dé la señal y otra que nos dé la confirmación, ¿listo? Como dos puntos que pues nos permitan saber si esa estrategia sí es buena o no. Solamente uno es bastante incierto, solamente decir no. El cruce del MACD o el cruce o bueno, el máximo de una vela, etcétera, digamos que son estrategias demasiado simples que pueden tener muchos errores. Lo que uno normalmente es como hace es añadir un poco más a la ecuación para que así digamos que hayan más señales o más momentos de confirmación de esa señal. ¿Listo? Pero tampoco traten de, o bueno, más bien, traten de mantener sus estrategias simples, no tan simples, pero sí simples. Bien, entonces, aquí les tenía preparados algunos ejemplos bastante sencillos como para que los vean rápido. Héctor dijo que miráramos el Standard Poor's, entonces ahorita lo vemos rápido. Pero bien, ¿qué les tenía acá preparados? Y digamos que esa era la idea que yo les decía. Imaginen que esta línea morada es hoy. Si la ven correctamente, ¿me pueden confirmar todos? Jorge pregunta que si las noticias fundamentales sirven para apoyar un patrón o alejarse de ello. Exacto. Pero que no es como tal decir, digamos, ay, hoy sale X noticia y ya. Lo que uno debería hacer con la estrategia es decir, o sea, hacer un seguimiento y decir cuál noticia efectivamente es la que genera ese cambio en ese patrón. Digamos que para eso es que es el backtesting, para decir, bueno, no importa qué noticia sea, pero si es una noticia de la Fed, ya sea lo que sea, si es tasas o simplemente es un discurso, lo que sea, siempre que es algo de la Fed o está relacionado con la Fed, este patrón cae, o bueno, se genera este patrón y la figura, el precio, perdón, cae. Digamos que eso es lo que uno tiene que hacer con el backtesting, como tratar de mirar cuál noticia exactamente o cuál momento exactamente, cuál ciclo exactamente y pues ir mirando eso. Por eso es que uno hace backtesting. ¿Listo? Bien, entonces, por ejemplo, bueno, ya todos me dijeron que se veía correctamente el gráfico, gracias. Este es un gráfico diario. Si esta línea morada de acá es hoy, lo que uno normalmente hace, pues es hacer ay, perdón, ay, me fui. Bien, lo que uno normalmente hace es coger al menos 200 periodos mínimo, o al menos desde donde empieza una tendencia y pues tratar de analizar efectivamente qué está pasando con ese activo. Entonces, digamos que lo de los 200 periodos, esto sí es casi que para cualquier periodicidad, una hora, 4 horas, bueno, no tanto para un minuto, 5 minutos, 15 minutos, realmente casi no hablo de estas periodicidades, es porque yo personalmente no hago scalping, entonces pues sería un poco pues no tan bueno de mi parte hablar sobre algo que no hago. Yo hago intradía, pues toda mi vida en trading ha sido intradía, así que pues es lo que conozco. Y efectivamente cuando uno ya está hablando de estas periodicidades grandes, lo que se hace es como tomar
un periodo de tiempo grande o tratar de ver cuál es la tendencia principal. Recordemos acá un poco la teoría de Dow, la tendencia que ha durado meses, incluso años a veces, y mirar pues en qué punto de esa tendencia estamos. Entonces, acá, ¿qué sería lo ideal? Digamos, mirar un poco atrás y decir, ah, listo, aquí hubo un pequeño momento de conflicto en esta zona, que se las voy a poner acá un rectángulo. Entonces, aquí hubo una pequeña zona de conflicto. Sin embargo, esa es como una zona de conflicto que está pues bastante alejada. Digamos que esto es abril del 2016 y si estamos hoy a, al 2018, al 20 de abril del 2018, pues la tenemos que tener en cuenta, pero digamos que sí hay que distinguir que es una zona de conflicto, pues que ya lleva 2 años, pues sí, digamos que representar algo importante, pero ahí igualmente se marca. ¿Por qué? Porque si estamos en esa línea morada, ya vemos que aquí hay una posible formación de un doble techo. ¿Listo? Efectivamente, antes haríamos una, pues un pequeño análisis donde vemos que hay una tendencia alcista, que posiblemente esto incluso podría llegar a ser un canal alcista, que acá se rompió. Algo importante también es, digamos, ver esta aceleración que hubo en este punto. ¿Por qué? Porque si estamos haciendo análisis técnico debemos recordar la teoría de Dow que nos dice que cuando se está llegando al final de una tendencia, por lo general este momento de distribución es un poco más acelerado, así que esto nos podría indicar que tal vez estemos llegando a ese final de esa tendencia. Vemos que efectivamente hay un doble techo, digamos que aquí todavía tendríamos que ver que esta es la línea señal. Si estamos en este punto morado, todavía no entraríamos en corto según, digamos que lo que normalmente harían los traders retail, los traders chiquitos, porque se tiene que romper esta línea del cuello primero, pero ¿qué podríamos hacer? Y aquí es, digamos, donde uno comienza ¿a qué? A crear estrategias con los diferentes conceptos y las diferentes herramientas que el trading nos ofrece. Entonces, digamos que si queremos combinarlo con indicadores, por ejemplo, aquí yo dibujé este MACD, aquí hay una clara divergencia bajista, ya que a pesar de que este precio se mantuvo en el mismo nivel, pues lo que podemos ver es que el del MACD no, incluso también si lo combinamos con el ADX, vemos que hay un cambio de fuerza. Digamos que acá se ve que los bajistas comienzan a ser más fuertes, los alcistas también, y como aquí ya veíamos esta M, aunque todavía no está formada, porque recordemos que estamos en esta línea morada, entonces todavía no estaría totalmente formada esa M, es posible que este patrón pues sea una M. Así que ahí es donde tenemos que aprender a identificar estos patrones gráficos. Entonces digamos que estando en esta línea morada, todavía no sabemos que esto vaya a bajar, pero esta es la primera señal. Es un posible doble techo. Aquí está la segunda señal. Cambio de fuerza entre alcistas y bajistas. Ahora son los bajistas los que tienen el poder. Y esta es la tercera señal. Un MACD que nos está demostrando divergencia bajista. Entonces, si ustedes se dan cuenta, de hecho lo voy a acercar un poco. ¿Qué estaríamos esperando acá? Justamente estaríamos esperando este rompimiento. Este rompimiento de esta línea del cuello que ocurre el 1 de mayo del 2018 con una gran vela bajista y digamos que aquí sería como una forma segura de entrar a la baja o incluso si ya tenemos estas tres señales del cambio de fuerza de la X, del MACD, etcétera, incluso también podríamos aprovechar esta caída y tener como take profit pues algún nivel cercano a este soporte. No necesariamente tener un take profit de esa
de esa venta por debajo de la línea del cuello, porque esto básicamente es apostar que el precio va a romper el nivel de la línea del cuello y eso no es tan recomendable porque nosotros acá no estamos apostando, estamos especulando, pero lo que sí es seguro o lo que sí podría ser seguro es que al menos vamos a llegar a esa línea del cuello. Entonces, digamos, es que así uno comienza a plantear sus primeros trades, pequeñas operaciones en corto, digamos, hasta más o menos este nivel de acá, que no es la línea del cuello, es un poquito más arriba, pero pues estaríamos casi que seguros que al menos va a llegar hasta ahí. Y después de esto ya esperar a un posible rompimiento o no. ¿Listo? Ahora, digamos que aquí intentó haber un pullback, pero no lo hubo. Si ustedes se dan cuenta, después de esta caída, pues está este momento de corrección. Sin embargo, para que hubiese sido un pullback, digamos que eh, según lo que hice 100% la teoría, pues esto hubiese tenido que llegar hasta la línea del cuello, que ahora se va a volver la resistencia o ahora se volvería una resistencia. No siempre pasan pullbacks, pero es normal que sucedan en rompimientos. Aquí hubo una pequeña corrección, pero no llegó hasta allá. Pero también podríamos esperar un posible pullback. ¿Listo? Bien, entonces, bueno, ese era un pequeño ejemplo que les tenía. Vamos a ver antes de que se acabe la hora rápidamente. Entonces, veamos el Standard Poor's y digamos que podemos entre todos pues tratar de identificar algunos 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 patrones, ¿listo? Porque pues sí, ya a la hora de la verdad no es tan fácil siempre de ver los patrones. Listo. Entonces, esperen un segundo y elimino estas líneas, estas medias móviles para que pues tratemos de mantener lo más limpio posible el, el gráfico, digamos que eso es bien importante. Si ustedes van a hacer análisis chartista, bueno, cualquier tipo de análisis, traten de mantener su gráfico lo más limpio posible, porque eso va a generar que sea más fácil el observar un poco. ¿Listo? Bien. Entonces, por ejemplo, ¿a qué es a lo que nos enfrentamos diariamente en los mercados? Pues efectivamente nos vamos a enfrentar a situaciones como esta. Vamos a llegar, vamos a ver un gráfico pues en blanco totalmente y tenemos que comenzar a identificar. Algo interesante que pasa con los índices es que, digamos, es que si ustedes operan con los índices estadounidenses sobre todo, si tienen que irse, bueno, a menos de que sean scalpers, obviamente, pero digamos que en las periodicidades grandes, en la periodicidad de 1 hora, 4 horas o diarias, eh, sí deberían tener en cuenta estos grandes movimientos alcistas que hubo desde el 2018 prácticamente, perdón, desde el 2008 y deberían entender o tener bastante claro que desde el 2018 lo que se vive en los índices estadounidenses y de hecho casi que en todos los índices o la gran mayoría de índices importantes a nivel mundial es una lateralidad volátil. Digamos que a pesar de que efectivamente hay momentos bajistas, momentos alcistas, etcétera, pues si vemos como la gran foto, el gran gráfico, si lo vemos a largo plazo, pues sí es importante ver que está esta lateralidad en estos últimos 2 años debido a toda la inestabilidad política y económica que hay actualmente. Digamos, ya hoy salieron varios datos europeos donde pues efectivamente se dijo como, pues sí, la zona de euro se está ralentizando, los estímulos del banco muy importantes, muy interesantes y todo, pero pues estamos ante una ralentización económica y pues esto efectivamente no solamente afecta a la zona euro, ¿no? Estamos en un mundo globalizado donde va a terminar afectando a todos
los países y pues no es algo que solamente se viva en la zona euro, en China también, en Estados Unidos también se están comenzando a ver esta ralentización. Entonces digamos que eso también es algo muy importante de los índices, incluso, tal vez, incluso si ustedes son scalpers, también deberían tener clara cuál es la perspectiva a largo plazo de estos activos. ¿Listo? Ahora, ya digamos que viendo un poco más de cerca el gráfico, porque pues no vamos a operar en ese gráfico pues tan grande, solamente es como para tener una perspectiva general de lo que está pasando. Digamos, ¿qué podemos ver o qué se está viendo a nivel chartista en el Standard Poor's? Entonces, primero debemos identificar esta especie de tendencia alcista que hay. Va, un segundo y lo ponemos como rayo. Esto. Entonces, vemos que hubo un primer momento de esta tendencia alcista acelerada. Recordemos que hay diferentes tipos de tendencia. Si bien hay dos tendencias y una falta de tendencia, que es lo que conocemos como la tendencia alcista, la tendencia bajista y la lateralidad, se desprenden de ellas otros tipos de tendencia. Entonces es diferente cuando una tendencia, digamos que comienza acelerada y después pues cambia el ritmo, comienza a ralentizarse. Es diferente cómo se analiza esa tendencia, cómo se analiza una tendencia que empieza un poco más suave y al final es que se acelera, etcétera. Entonces tenemos que aprender a mirar si empezó volátil y después se calmó un poco o si empezó calmada y hubo un tiempo de volatilidad y otra vez volvió, digamos que a calmarse, etcétera, porque pues efectivamente estas líneas de tendencia a veces sí nos van a durar para un largo rato, a veces solamente las tocan una vez y ya está, entonces tenemos que aprender a distinguir todo eso. Entonces, digamos ya en el gráfico diario, para mirar qué está pasando desde el principio de año del 2019, vemos que incluso se puede armar aquí un abanico. ¿Listo? ¿Qué es un abanico? Básicamente es la formación de tres líneas de tendencia donde vemos que empezó esta tendencia de manera bastante acelerada, después se calmó un poco, creando la segunda línea de tendencia y luego llegó a haber una tercera línea de tendencia, pero si ustedes se dan cuenta, digamos que el nivel de ralentización fue menor con respecto de la primera línea a la segunda línea y de la segunda línea a la tercera línea. Esto también nos da mucho que decir. ¿Por qué? Porque si bien digamos que la tendencia podría estar llegando a su final, eh, acá, por lo menos como está ahora, solamente nos está indicando que hay un momento de ralentización, pero acá todavía no se ha terminado la tendencia alcista. Ahora, ¿qué es importante ver aquí? Que efectivamente estos son máximos del Standard Poor's, entonces máximos históricos, entonces digamos que no se está hablando de cualquier máximo, se está hablando de un máximo histórico y de hecho, digamos que si solamente se tiene en cuenta el año 2019, aquí podría estar habiendo una posible formación de un hombro cabeza a hombro con dos cabezas o de un doble techo. Entonces aquí era donde yo les decía que, digamos, la teoría nos dice que el hombro cabeza a hombro perfecto pues es algo así y listo, ya está. Entonces, una cabeza con sus dos hombros más abajo de la cabeza. Pero en la teoría suelen pasar, perdón, en la práctica, pues comienzan a haber diferentes cambios a la teoría, digamos que pura. Entonces, pueden haber momentos donde hay dos hombros, una cabeza, un hombro y ahí sí cae y todavía se considera como el patrón de hombro, cabeza, hombro. ¿Por qué? Porque lo importante es que estos sean inferiores a la cabeza y esta sea superior a este hombro de acá. Entonces, digamos, porque digo que acá pueden haber una formación de hombro, cabeza, hombro, dos cabezas, hombro, porque efectivamente aquí puede haber un hombro, una cabeza, una segunda cabeza y si aquí vuelve a bajar y vuelve a pasar un hombro, entonces sería efectivamente esa formación. O si no, podría existir la formación de dos
em, de dos, de doble techo, pero digamos que acá todavía falta que se forme esta M. Digamos que aquí estamos justo en esa línea morada que yo les dibujé en el otro gráfico, que en ese otro gráfico sí sabíamos que iba a pasar. Pero entonces, ¿qué podríamos determinar de aquí o qué podríamos decir o qué podríamos tratar de interpretar? Que si ustedes se dan cuenta, acá aparecen muchas velas de indecisión y aquí también la gran mayoría de velas son velas de indecisión y ya esta vela, gran vela bajista, es la que nos determina esta primera línea del cuello. Entonces, digamos que eso es lo importante, decir como aquí aparecen muchas líneas, perdón, muchas velas de indecisión, así que lo probable es que esto caiga, sobre todo teniendo en cuenta que aquí hay una resistencia importante, son máximos históricos, y aquí, digamos, también con el MACD, que el MACD es bastante útil en tendencias alcistas, como lo vemos en este 2019, hay una divergencia bajista. Si ustedes se fijan, este máximo es superior a este máximo de acá, pese a que estos dos niveles son prácticamente iguales en el gráfico. Entonces aquí digamos que ya tenemos dos, bueno, varias señales, velas de indecisión, posible M, posible doble techo, resistencia o niveles máximos y divergencia bajista en el MACD. Entonces digamos que así es como comenzaríamos a analizar los gráficos, pero acá digamos que en este punto sí, o sea, sí, de mi parte, yo todavía no entraría a este mercado. ¿Por qué? Porque me hace falta la confirmación bajista. Digamos que aquí haría falta esa gran vela bajista que efectivamente determine que este nivel no se va a vulnerar, o al menos que el MACD cruce el nivel del cero. Eso también sería una confirmación. ¿Listo? Entonces, digamos, otra cosa, digamos que esta segunda línea de tendencia acá representa también una resistencia, así que ahí ya hay dos, ese mismo nivel, casi que se unen dos resistencias, ¿listo? Entonces, digamos que eso es lo que tenemos que aprender a hacer en el análisis chartista. Sin embargo, en ese punto, como está ahí, digamos que tal cual, en gráfico de un día, etcétera, pues sería un poco difícil determinar si operar o no alcista o bajista. Digamos que ahí todavía estaríamos esperando. Bueno, me dicen que ponga la X. La X es un indicador que me agrada bastante porque es un indicador que nos indica la fuerza y entonces, digamos, este también nos da una señal muy interesante. Aquí este nos está diciendo que la fuerza está cayendo, pero si ustedes se dan cuenta, los bajistas no tienen fuerza, son los alcistas los que todavía mantienen la fuerza, pero está cayendo. Si esta fuerza está por debajo del 20, si las tres líneas están por debajo del 20, básicamente esto nos indica que va a seguir la lateralidad. Entonces, digamos que acá toca esperar, efectivamente toca esperar, digamos que con este indicador, no, perdón, con este índice, todavía no sería tan bueno hacer un movimiento alcista bajista. Aquí tocaría esperar o un rompimiento con una gran vela bajista, alcista, perdón, o un cambio de tendencia con una gran vela bajista. Y si se rompe esta línea y esta línea, digamos que el rompimiento de estas dos líneas, porque es la tercera línea del abanico y es la línea de un posible cuello. Vemos que acá, si esto se rompe, ya podríamos determinar que va a haber una, una, una tendencia bajista. ¿Listo? Pero recordemos esto en el gráfico diario. Eh, bueno, vamos a borrar aquí. Quisiera saber si tienen alguna pregunta hasta el momento o no entendieron algo o bueno, pues sí, si tienen cualquier comentario. César me pidió el favor de poner el gráfico del Standard & Poor's semanal, por eso lo puse, pero pues si quisiera saber las otras personas si tienen preguntas, dudas, digamos que básicamente así es como pues uno puede generar estrategias. Si ustedes se dan cuenta, esta no es una estrategia que he probado, evidentemente lo hice con ustedes, pero pues uno puede comenzar a formular estrategias así. Voy a combinar este análisis chartista con el indicador, con X, Y y Z. No es necesario, digamos que utilizar indicadores
al ser análisis chartista, hay personas que solamente utilizan análisis chartista, entonces solamente se quedarían, digamos, con el abanico, la línea del cuello y la resistencia. Hay otras que pues combinamos con indicadores, eso también depende de ustedes. Bueno, Nicolás hace una pregunta excelente y esa pregunta, bueno, digamos que es lo que he tratado de decir. Dice que cómo se entra a tiempo. Realmente las personas nos preocupamos mucho por la entrada en los mercados y les voy a decir algo, la entrada perfecta no existe. Lo que deberíamos perfeccionar es la salida. ¿Por qué? Porque es que yo puedo entrar, voy a poner, digamos que esto efectivamente se va a la baja. Es un ejemplo porque no sabemos qué va a pasar. Yo puedo entrar aquí y perfectamente generar más ganancias incluso que alguien que entró más arriba. ¿Por qué creen que yo podría generar más ganancias incluso que alguien que entró arriba? Porque resulta que yo salgo de manera perfecta en la línea del cuello, pero en cambio la persona que entró en venta arriba puso un stop loss muy cerca, hubo una sombra que alcanzó ese stop loss, incluso perdió y ahí sí se bajó. Entonces digamos que la entrada no es, bueno, o sea, sí es importante, pero no es lo más importante a la hora de hacer trading. Lo más importante es tratar de salir muy bien, tratar de ajustar muy bien esa salida a mi manera de hacer trading. Por eso también les digo, no necesariamente la salida es esa línea del cuello. Yo puedo tener una estrategia que diga, bueno, voy a ganar en este gráfico diario, voy a ganar 10 pips. Entonces, pues si ustedes se fijan de aquí a esta línea del cuello, no solamente hay un movimiento de 10 pips, de 10 puntos básicos, es mucho más grande. Pero es que todas mis estrategias, o digamos que yo ya probé que es que los 10 pips es algo que sí o sí gano, o sea, digamos que es casi que un seguro ganar esos 10 puntos básicos, porque pues es un índice, ¿no? Entonces también tengan eso en cuenta. Como dice Enrique, en la práctica no es tan fácil identificar las formas, por eso al principio no les mostré gráficos, porque después se quedan como que esto sí o sí es un, digamos, esto que les estoy mostrando acá, sí o sí va a ser un doble techo, y pues digamos que eso no es necesariamente sí o sí un doble techo. Entonces, digamos que la idea sí es como aprender muy bien la teoría y ya después así pasar a los gráficos y tratar de identificarlos, porque si no, ustedes se quedan con que esto es un doble techo, después operan en corto y resulta que no, que rompió resistencia y me echan la culpa a mí. Entonces, digamos que es como tratar realmente de ver la teoría y de que ustedes mismos miren y observen los diferentes gráficos y bueno, todo con práctica es posible. Igual si nos necesitan, recuerden que aquí estaremos, les voy a mostrar nuestra información de contacto. Y pues sí, esto es algo que ya se hace es con mucha práctica, pero pues no es imposible, nada es imposible, pero sí requiere de practicar bastante porque pues sí, al principio sobre todo uno no ve tantas cosas en los gráficos, entonces tengan eso en cuenta. Bien, es conveniente dejar la operación pendiente. Por lo general, la gran mayoría de estrategias, digamos que uno casi no entra a mercado, sino que uno entra con órdenes pendientes. Pero también tengan en cuenta que depende. Digamos, yo casi no opero con índices, yo podría dejar una orden pendiente ahorita, pero eso no es aconsejable. ¿Por qué? Porque casi no, pero con índices, casi no los conozco en el sentido ya práctico de la situación. Sí, yo los puedo analizar, etcétera, pero digamos que no son pues el activo que yo conozco con el que me siento cómoda. ¿Por qué esto es tan importante? Porque ustedes siempre deberían conocer bastante bien el activo que quieren operar para así decidir si efectivamente operar o no con él. Porque, ¿qué? Entonces yo puedo tener una cuenta de $50, por ejemplo. Con una cuenta tan pequeña, operar índices no es tan conveniente. ¿Por qué? Porque los índices, en términos, digamos que un poco coloquiales, no quiero que se queden tal cual con esto que voy a decir, pero para que me entiendan, son un poco más costosos, exigen más margen. Entonces, digamos que ahí operar con esos, pues no sería tan interesante. Y digamos, si escojo monedas, con las principales se puede tener, digamos que como acción ahí un poco,
pero si ya me voy con monedas exóticas también me van a exigir mucho margen, entonces no es tan conveniente. Entonces, para responder tu pregunta, Jorge, si es conveniente o no dejar órdenes pendientes, si es conveniente, sí y solo si ustedes ya han probado esa estrategia haciendo un backtesting y conocen el activo. Y sí, la gran mayoría de operaciones, perdón, de estrategias es casi que uno hace muchas órdenes pendientes, o bueno, no muchas, pero sí uno deja órdenes pendientes porque pues al momento de ver el mercado normalmente no es ese momento el más preciso para comprar o vender. ¿Listo? Bien, entonces eso ha sido todo por hoy. Les dejo nuestra información de contacto. Si tienen cualquier pregunta me pueden escribir a n.avila@dfx.com y ¿qué? Bueno, les deseo una buena noche y espero que hayan disfrutado bastante este webinar. Hasta luego, que estén bien.